sano el quebrantado de corazón, sanidad y renovación. Yo sano el quebrantado de corazón. Él venda todas mis heridas, transforma todo mi ser. Si grandece. Bienvenida a Vivir Claro, un espacio para comprender tu corazón, renovar tu mente y caminar con Dios con mayor claridad. Gracias por permitirme acompañarte una vez más. Tal vez me escuchas mientras haces alguna tarea en casa, mientras estás camino al trabajo o estás haciendo algún pendiente. Hoy quiero conversar contigo sobre algo que me parece importante, porque cuando pensamos en matrimonios que atraviesan dificultades, pensamos en crisis, en infidelidades, en separaciones, en grandes conflictos. Pero la realidad es que la mayoría de los matrimonios no comienzan deteriorándose por una gran crisis. Generalmente comienzan a debilitarse por pequeñas cosas que se repiten. Pequeñas actitudes, pequeños hábitos, pequeñas omisiones, pequeñas decisiones, y precisamente porque parecen pequeñas, son imperceptibles, pero son como una gotera. La primera gota no pasa nada, pero luego con los meses, con el tiempo, se hace evidente. Y quiero aclarar algo desde el inicio. Este episodio no es para señalar culpables, no es para que escuches pensando, ojalá mi esposo escuchara esto. Quiero invitarte a hacer algo diferente. Quiero invitarte a preguntarte, ¿qué puedo aprender yo? Porque cuando una persona cambia, muchas veces todo el sistema comienza a moverse. Y aunque no podemos controlar a otros, sí podemos crecer nosotros. Así que hoy quiero compartir contigo 5 errores que están debilitando muchos matrimonios sin que se den cuenta. Y quizás alguno de ellos puedan estar apareciendo en tu relación. No para desanimarte, sino para darte la oportunidad de reconocerlos y hacer algo al respecto. Primer error, dejar de cultivar la amistad. Quiero comenzar con una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que disfrutaste una conversación con tu esposo? Y no me refiero a hablar de los hijos, a hablar de las cuentas, no me refiero a hablar de pronto resolviendo un problema, me refiero a una conversación donde realmente conectaron, donde se escucharon, donde compartieron algo de su mundo interior. Porque uno de los errores más comunes en el matrimonio es dejar de cultivar la amistad. Y lo curioso es que nadie decide hacerlo. Nadie se levanta una mañana diciendo, voy a dejar de ser amigo de mi esposo. No, simplemente ocurre. La vida se llena, las responsabilidades aumentan, el cansancio aparece y poco a poco dejamos de invertir en aquello que nos unió. Recuerdo una pareja que llegó a consulta después de más de 20 años de matrimonio. No tenían grandes conflictos, no había una crisis importante, pero cuando comenzaron a hablar descubrí algo. Sabían muchas cosas prácticas del uno del otro. Sabían sus horarios, sus responsabilidades, sus rutinas, pero ya no sabían qué soñaba el otro. Ya no sabían qué le preocupaba. Ya no sabían qué le entusiasmaba. Y mientras los escuchaba, pensaba, comparten una casa, pero ya no están compartiendo la vida. Y eso ocurre más de lo que imaginas. Porque el matrimonio necesita muchas más convivencia, necesita amistad, necesita algo que Gottman nos dice en sus investigaciones sobre el matrimonio, que las relaciones fuertes tienen una amistad sólida. Y me encanta esta idea, porque la amistad implica curiosidad, interés, atención, implica querer descubrir a la otra persona. Y aquí quiero que hagamos una pausa. Pregúntate, ¿conozco lo que le preocupa a mi esposo? ¿Conozco aquello por lo que está orando? ¿Conozco sus luchas actuales? ¿Conozco sus alegrías, sus temores? Porque muchas veces conocemos al esposo que tuvimos hace 10 años, pero no al hombre que tenemos hoy. Y lo mismo ocurre en sentido contrario. A veces nuestro esposo convive con nosotras, pero ya no sabe realmente qué está pasando dentro de nuestro corazón. Y si la amistad comienza a enfriarse, no por maldad, no por falta de amor, sino por un descuido. Y quiero decir algo importante, la amistad matrimonial no se pierde de golpe, se pierde en pequeñas ausencias, en conversaciones que dejamos para después, en intereses que dejamos de compartir, en preguntas que dejamos de hacer y en momentos que dejamos de crear. Y la buena noticia es que también puede recuperarse, porque la amistad se construye exactamente de la misma manera con pequeñas decisiones repetidas. Una conversación, un paseo, un cafecito, una pregunta sincera, un interés genuino. Y antes de continuar, quiero dejarte una pregunta. ¿Y si tu esposo descubriera que hoy la calidad de la amistad entre ustedes, qué crees que diría?
¿Cómo está esa calidad? Veamos el error 2, suponer en lugar de conversar. Ahora quiero hablar de un segundo error y creo que muchas mujeres se identifican con él, porque suele aparecer incluso en matrimonios donde todavía hay amor. Y ese error es suponer en lugar de conversar. Voy a explicarlo. Muchas veces esperamos que nuestra pareja sepa lo que necesitamos. Pensamos, si me amara debería darse cuenta, si realmente conociera sabría cómo me siento, no debería tener que pedírselo todo el tiempo. ¿Te suena familiar? Creo que a todos nos ha pasado alguna vez. Y quiero decirte con mucho cariño, tu esposo no puede leer tu mente. Y tú tampoco puedes leer la mente de él. Pero muchas parejas viven como si pudieran. Esperan, suponen, interpretan y después se sienten decepcionadas. Recuerdo una mujer que me dijo, Sarita, estoy cansada de pedir. Cuando comenzamos a profundizar, descubrimos algo interesante. Ella llevaba años esperando que su esposo se ofreciera espontáneamente a ayudarle con las cosas de la casa. Nunca había tenido una conversación clara, nunca le había expresado exactamente lo que quería. Simplemente esperaba y cada vez que él no hacía algo, ella se sentía nuevamente decepcionada, hasta que terminó acumulando años de resentimiento. Y mientras la escuchaba pensé, ¿cuántas veces hacemos exactamente lo mismo? Esperamos, suponemos, interpretamos, pero no conversamos. Y aquí quiero decirte algo. Las expectativas silenciosas suelen convertirse en resentimientos. Voy a repetirlo, las expectativas silenciosas se convierten en resentimientos ruidosos porque acumulamos y un día explotamos. Entonces la discusión parece surgir de pequeño, pero en realidad viene cargada de años de dolor no hablado. Por eso, una de las habilidades más importantes dentro del matrimonio es aprender a expresar necesidades, no acusaciones, necesidades. Por ejemplo, tú nunca estás para mí. En lugar de eso, decir me gustaría sentirme acompañada. Hay una diferencia entre decir no te importa nada esta familia, a decir necesito más apoyo en esta etapa. La primera genera defensividad, la segunda abre una conversación. Y quiero dejarte una pregunta. ¿Qué necesidad llevas tiempo esperando que tu esposo adivine? Porque quizás después de este episodio sea momento de expresarla con honestidad. Y en nuestra próxima parte vamos a hablar de 2 errores más que suelen dañar profundamente nuestra conexión matrimonial. La crítica constante y el resentimiento acumulado. Error 3. Corregir más de lo que apreciamos. Quiero que hagamos un ejercicio muy sencillo. No respondas en voz alta, solo piénsalo. ¿Cuándo fue la última vez que agradeciste algo a tu esposo? Y no me refiero a agradecer algo extraordinario, no me refiero a un gran sacrificio, me refiero a algo cotidiano, algo sencillo, algo que quizás has comenzado a dar por sentado. Porque uno de los errores más frecuentes en el matrimonio es que dejamos de ver aquello que valoramos y comenzamos a enfocarnos exclusivamente en lo que nos molesta. Y esto ocurre de manera muy natural. Nuestro cerebro está diseñado para detectar problemas, detectar amenazas, detectar aquello que necesita corregirse. Por eso resulta tan fácil notar lo que falta, lo que se olvidó, lo que no hizo, lo que debería cambiar. Pero si no prestamos atención, terminaremos construyendo una relación donde la crítica tiene mayor espacio que el afecto. No estoy hablando de fingir que todo está bien. No estoy hablando de que tengas que callar y no abordar tus necesidades. Estoy hablando de algo diferente. Estoy hablando de un clima emocional que creamos dentro de la relación. Porque una cosa es corregir de vez en cuando y otra muy distinta es que la mayoría de veces o interacciones esté presente la crítica. Recuerdo una mujer que me dijo, siento que todo tengo que decirlo yo. Y mientras conversábamos comenzó a enumerar una lista gigante que su esposo hacía mal, ¿no? Cosas que no hacía en casa. Y todo era legítimo, pero después le pregunté, ¿qué admiras de él hoy? Y se quedó en silencio. No porque no existieran cosas admirables, sino porque había mucho tiempo que dejó de mirarlo. Y eso me hizo pensar en algo. Aquello en lo que enfocamos nuestra atención suele crecer en nuestra percepción. Si únicamente observamos defectos, comenzaremos a sentir que todo está mal, que únicamente observamos fallas, olvidamos las fortalezas. Y no estoy hablando de que idealicemos al esposo, estoy hablando de mantener una mirada equilibrada, porque muchas veces el problema no es que ya no hay algo bueno, el problema es que hemos dejado de observar. Una pregunta incómoda. Quiero hacerte una pregunta. Si tu esposo escribiera
o describiera las últimas 10 conversaciones que ha tenido contigo, ¿diría que se sintió apreciado o diría que se sintió corregido? No es una pregunta cómoda, ¿verdad? Pero puede ser muy reveladora, porque muchas veces queremos más cercanía, más tiempo juntos, más ambientes, pero siendo honestas, lo único que estamos haciendo es evaluar constantemente. Todos necesitamos corrección, por supuesto, pero también necesitamos sentirnos valorados, reconocidos, apreciados, y esto funciona en ambos sentidos. Hagamos una pequeña práctica. Quiero proponerte algo muy simple. Durante esta semana, una vez al día, busca algo genuino que agradecer. No algo forzado, no algo artificial, algo real. Puede ser tan sencillo como: gracias por trabajar tan duro por nuestra familia. Gracias por ayudarme con esto. Gracias por acompañarme. Gracias por escucharme. Porque muchas veces la gratitud abre más puertas que la crítica. Veamos el error número 4. Permitir que el resentimiento se acumule. Ahora quiero hablar de esto, que es algo realmente peligroso porque rara vez llega haciendo ruido y precisamente por eso puede permanecer durante años. Estoy hablando de ese resentimiento que cargas. Quiero comenzar con esta imagen. Imagina que cada vez que alguien deja un plato sucio en la cocina, decides no lavarlo. El primer día no pasa nada, ¿verdad? Tranquilo. El segundo tampoco. Pero después de semanas la cocina ya no se parece a una cocina. Se parece a un problema. Y algo muy parecido ocurre con los conflictos no resueltos, con las heridas no conversadas, con las decisiones que tragamos, con las conversaciones que evitamos. Nada parece grave al principio, pero poco a poco comienzan a acumularse y el corazón empieza a endurecerse. El resentimiento no grita, y aquí hay algo interesante. Mira, el resentimiento rara vez aparece diciendo estoy resentida. Generalmente se presenta de maneras mucho más sutiles. Por ejemplo, no me importa, ¿ya para qué? No vale la pena hablar, siempre es igual, nada va a cambiar. ¿Te das cuenta? Parece resignación, pero muchas veces detrás hay dolor acumulado y cuando el resentimiento permanece mucho tiempo, llegamos a la amargura. Esas conversaciones se vuelven más pesadas. La misma dificultad parece grande porque ya no estamos reaccionando solamente al presente, estamos reaccionando por la historia que hemos acumulado, las heridas acumuladas. Quiero contarte una historia. Recuerdo una pareja que discutía constantemente por cosas muy pequeñas, los platos, la puntualidad, las compras, los mensajes, y cualquiera de los que escuchara parecían problemas muy sencillos, pero no lo eran. Después de varias conversaciones apareció algo diferente. Años de heridas no resueltas, años de decepciones no expresadas, años de conversaciones postergadas. Y aquello que parecía una discusión de platos era una realidad diferente. Ella se sentía ignorada y esto ocurre mucho más de lo que imaginamos. Por eso siempre digo, la discusión visible muchas veces no es el problema real, es un síntoma. Ahora viene algo importante, ¿cómo saber si hay resentimiento? Quiero compartir algunas señales. No para juzgarte, sino para ayudarte a identificarlo. Tal vez hay resentimiento, sí, te cuesta alegrarte por tu esposo, ya no esperas nada bueno, interpretas casi todo de manera negativa, has dejado de expresar lo que sientes una distancia emocional creciente y te identificas con estas señales. No significa que tu matrimonio ya esté perdido, tengas que divorciarte. Significa que hay algo que necesita atención, porque aquello que ignoramos rara vez mejora por sí solo. Una verdad que es necesaria comprender, y aquí quiero detenerme un momento, porque algunas personas confunden perdonar con fingir y eso no es lo mismo. Perdonar no significa negar el dolor. Perdonar no significa justificar conductas dañinas. Perdonar no significa dejar de hablar de lo que ocurrió. Perdonar significa que la herida no seguirá gobernando el futuro. Y a veces ese proceso toma tiempo. A veces requiere ayuda. A veces requiere oraciones, conversaciones difíciles. Pero es un camino que vale la pena recorrer, porque el resentimiento termina dañando todo lo que aprecias. Y hasta aquí hemos visto 4 errores comunes. Dejar de cultivar la amistad, suponer en lugar de conversar, corregir más de lo que apreciamos, permitir que el resentimiento se acumule. Pero ahora quiero hablarte del 5.º error, uno que conecta con todos los anteriores, porque tiene que ver con algo que muchas parejas nunca aprendieron a cuidar, el tanque emocional del matrimonio. Y de eso quiero conversar contigo en la última parte de este episodio. Error número 5. Descuidar el tanque emocional. Y llegamos al 5.º error y probablemente
es uno de los más importantes porque de alguna manera está conectado con todos los anteriores. Quiero volver a una expresión que quizás has escuchado antes, el tanque emocional, de Ross Campbell. Utilizó esta imagen para explicar algo muy sencillo. Todos tenemos necesidades emocionales legítimas, necesitamos sentirnos amados, valorados, vistos, escuchados. Y cuando estas necesidades son atendidas, estamos saludables, nuestro tanque está lleno, tenemos más paciencia, más generosidad, más capacidad para enfrentar dificultades. Pero ¿qué pasa cuando permanece vacío durante mucho tiempo? Empezamos desde la carencia, porque los matrimonios también tienen un tanque emocional y necesitan ser llenados. ¿Qué llena ese tanque emocional? Muchas personas creen que el amor se mantiene solo, pero el amor necesita alimento, necesita atención, necesita tiempo, cuidado, presencia. Y aquí quiero que pienses por un momento en algo. ¿Qué está llenando hoy el tanque emocional de tu matrimonio? No lo de tus hijos, de tu trabajo, sino de tu matrimonio. Porque muchas parejas son excelentes administrando responsabilidades, pero han dejado de nutrir la relación. Y sin darse cuenta empiezan a vivir como socios, como compañeros de proyecto, como administradores de una familia, pero no como una pareja. Quiero darte algunas cosas pequeñas pero que llenan el matrimonio. Porque algunas personas escuchan esto y piensan, no necesitamos un viaje, o de repente sí lo necesitamos una cita perfecta, necesitamos una transformación radical. Muchas veces eso es hermoso, pero la mayoría de las veces el tanque emocional se llena con cosas mucho más sencillas. Una llamada, un mensaje, una conversación, una sonrisa, una palabra amable, un abrazo, una oración juntos, un interés genuino, pequeñas cosas, pequeñas decisiones, pequeños actos de amor repetidos. Y quiero decirte algo que yo considero muy especial. La mayoría de los matrimonios no se fortalecen por grandes momentos, se fortalecen por pequeñas inversiones constantes. Y quizás mientras escuchas este episodio te hayas identificado. Tal vez pensaste, nosotros hemos dejado de cultivar la amistad. O quizás hace tiempo que suponemos más de lo que conversamos. O me doy cuenta de que estoy corrigiendo más de lo que agradezco. O incluso reconozco que hay resentimientos, que necesito trabajar. Y si este es tu caso, quiero que escuches esto. No estás escuchando este episodio para sentirte culpable. Estás escuchándolo para ganar claridad. Porque la culpa paraliza, pero la claridad nos permite actuar. Y eso es precisamente lo que buscamos aquí en Vivir Claro. Comprender, reconocer y dar el siguiente paso. Los matrimonios no se deterioran de un día para otro. Recuerda, hay una verdad que quiero que recuerdes. Los matrimonios rara vez se deterioran de repente. Generalmente se debilitan poco a poco. Por eso, las parejas dicen, no sé qué pasó. Y lo que ocurrió fue una acumulación de pequeñas cosas. Pequeñas desconexiones, pequeños silencios, pequeñas heridas, pequeños descuidos. Pero aquí está la buena noticia. Si el deterioro ocurre poco a poco, la restauración también puede ocurrir poco a poco. Y eso trae esperanza, ¿verdad? Porque significa que no necesitas resolverlo todo hoy. Necesitas comenzar un paso a la vez. Una conversación, una decisión, un cambio pequeño, un después otro y después otro y así. Veamos por dónde podemos empezar. Si tu matrimonio está atravesando esta temporada difícil, no intentes arreglar estas 5 cosas al mismo tiempo. Coge una, solo una y pregúntate, ¿cuál de estos errores necesito atender hoy? Tal vez la amistad, tal vez la comunicación, o tal vez el resentimiento, tal vez sea la gratitud, tal vez sea el tanque emocional, pero empieza por uno. Porque los cambios sostenibles suelen comenzar con pasos pequeños. Y antes de terminar, quiero llevarte a una verdad bíblica que me parece muy importante en Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Me llama la atención que Pablo no habla de sentimientos, habla de actitudes, de humildad, de paciencia, de mansedumbre, de amor. Porque muchas veces pensamos que un matrimonio fuerte nunca tendrá conflictos, pero la Biblia nos presenta algo diferente. Un matrimonio saludable no es aquel donde nunca hay problemas, es aquel donde ambos aprenden a atravesarlos con gracia. Y eso requiere crecimiento, requiere madurez, requiere dependencia de Dios, porque ninguno de nosotros ama perfectamente. Todos necesitamos la obra transformadora de Dios en nuestro corazón. Quiero dejarte algunas preguntas para esta semana.
Llévalas a tu tiempo de oración, llévalas a tu diario, llévalas a una conversación honesta contigo misma. Pregúntate, ¿en qué área de nuestro matrimonio hemos dejado de invertir? ¿Qué conversación hemos estado postergando? ¿Qué agradecimiento no expresado? ¿Qué herida necesita atención? ¿Qué pequeño paso puedo dar esta semana? Y una pregunta más, si mi matrimonio continuara exactamente igual durante los próximos 5 años, ¿estaría construyendo la relación que deseo tener? Porque muchas veces el futuro se construye en las decisiones pequeñas que tomamos hoy. Y si algo deseo es que recuerdes este episodio, que los matrimonios no suelen dañarse de un momento a otro. Generalmente se debilitan por falta de cuidado, pero también se fortalecen con la atención correcta, con conversaciones prudentes, con pequeños esfuerzos, con pequeñas decisiones repetidas. Así que no te desanimes si hoy identificaste áreas de crecimiento. La claridad siempre es un regalo, porque cuando vemos con claridad podemos actuar con sabiduría. Y cuando actuamos con sabiduría, Dios puede usar pequeños momentos para grandes cambios. Gracias por acompañarme en este episodio en Vivir Claro. Nos vemos en un próximo video.